conversa que vamos a empezar ahora está dentro del conversatorio UMA. Eso es el capítulo 2, Juan María Delgado, psiquiatra. Y tengo varias preguntas para hacer, pero la idea, te voy a contar un poco la idea del conversatorio de UMA primero. La idea surge porque siento que venimos escuchando muchas ideas que por ahí están polarizadas. Entonces, cuando de repente se me viene la palabra psiquiatra, está muy polarizado en una línea y no logro integrarlo. Es decir, no logro entender, bueno, el psiquiatra puede ayudar a esto también y puede estar acá también. Como la idea de la conversación UMA es integrar, es buscar esos polos y ver cómo se pueden integrar. Y después, por otro lado, tiene que ver con conversaciones con hombres sensibles, que es un poco un chiste, es un poco como una sátira, pero es un poco algo también real. Decir, bueno, sí hay hombres que están empezando a conectarse más con la sensibilidad, lo vulnerable, qué implica eso hoy en la vida actual. Entonces vamos a ir como contando eso. A mí me interesaría que cuentes por qué decidiste estudiar psiquiatría primero y principal. Fue algo más intuitivo, me parece. Como... Es más, en la carrera de medicina casi ni se toca psiquiatría o esa parte, digamos. Que sale un poco de lo médico más estructurado, digamos. Y fue intuitivo. Como que durante la carrera siempre estuvo ahí en las opciones, viste, desde que arrancás ya vas viendo qué te gusta, qué no, qué te interesa. Y a mí me interesaban, me gustan todas, me interesaban varias para hacer, pero psiquiatría siempre estaba ahí como primera, segunda y nada, me fui ¿Y por esa ahí. intuición qué era? ¿Qué te decía esa intuición? ¿Qué te despertaba ese interés? O contanos qué es la psiquiatría. Em, Creo que tiene que ver más con una cuestión de que por ahí pienso que la psiquiatría, no sé si eso es la psiquiatría, pero pienso que la psiquiatría justamente sale de esta cuestión de la parte más occidental, si se quiere, por así decir, que tiene la medicina hoy, de las reglas, lo estructurado, los diagramas de flujo con cosas para hacer y resolver y que se pierde mucho justamente la persona, su contexto. ¿Mm? Y la medicina justamente no es una ciencia en ese sentido, es ciencia y arte, como dicen las primeras definiciones, y es como nos olvidamos del arte, es así. Mm. Creo que la psiquiatría era la que más, ¿cómo te puedo decir? La que más contemplaba esa parte que había quedado al lado, sumado a que a mí me gusta mucho la clínica en el sentido de lo fenomenológico, de ver qué pasa, ¿viste? Tanto de poder ver el fenómeno Ujú. como después pensarlo, estudiarlo. Y la psiquiatría tiene una clínica muy piola en ese sentido. Sumado que también siempre dije que para ser un buen psiquiatra hay que saber mucha de la otra medicina, digamos, porque es como por ahí lo primero que tenés que descartar, si se quiere, cuando vas a Cuando hacer un decís tratamiento. de la otra medicina, ¿a qué te referís? Y es esa medicina más orgánica, por así decirlo. Me refiero a la medicina en donde vos, a partir de algún método de estudio complementario o de la misma semiología, eh, encontrás la causa, así casi lineal, digamos, o lineal, Ujú. de lo que está causando el malestar o lo que la persona trae para que le ayudes, digamos. Bien. ¿Y a qué decidiste especializarte? ¿En esto de infanto juvenil? ¿Decidiste especializarte en eso? También, ¿cómo fue que llegaste a esa...? Me fui a Buenos Aires a hacer psiquiatría. El turco me hizo una onda para ir a hablar con un jefe de residentes de psiquiatría del hospital donde estaba haciendo como una pasantía, él, algo así. Ujú. Eh, Porque nada, como te digo, yo no sabía nada de psiquiatría, fue como, no sé ni qué hospitales hay, digamos, ni nada. Y fui a hablar con ese loco a preguntarle, decirle, mirá, ¿qué hay? ¿Qué onda? Y bueno, me empezó como a contar, me hizo un dibujito, loco, ¿viste? Me empezó a contar qué hospitales había, más o menos qué palo había en cada uno.
Y cuando me dice después tenés lo de psiquiatría infantil, le digo, loco, hay psiquiatría infantil. Yo no sabía que existía, digamos. Yo pensé que primero era o pediatría o psiquiatría. Me dice, sí, estos 3 hospitales tienen... Y fue como instantáneo. Dije, quiero alguno de esos, digamos. Me encanta, porque donde empiezo a ver como estas coincidencias entre mapa y territorio en el campo astral, astrológico, como tu sol en Leo y esta como cualidad de priorizar lo humano, la autoconciencia, el arte, muy leonino, la creatividad, después como la clínica y toda la... Cuando haces la carta natal, ves el mapa de la persona y después tratás de ver el territorio, ver si esa persona está navegando por ese mapa, en qué parte de ese mapa está navegando. Y son varias coincidencias que ahí vas como vos eligiendo este camino, decir, bueno, lo creativo, lo clínico, el ascendente en cáncer, como esta cosa de protección. Y después tu luna en Escorpio que va hacia un lugar como profundo, como no es que elegiste una medicina más superficial, si se quiere, es como la más profunda de todas, creo. Es como irse a un lugar muy oscuro del ser porque son enfermedades que siempre han tendido a taparse, a no visibilizarse, a estar como muy tabú en la sociedad, ¿no? Sí. Como que nos ha costado, hasta el día de hoy siento que como cuesta decir, che, estoy yendo a un psiquiatra, y si estás yendo es como son las personas con las que te moves en la diaria, que sabes que tenés confianza, pero no es normal. Es como ya llegaste a un lugar pico si tenés que ir al psiquiatra. Entonces ahí viene mi otra pregunta, que es, ¿la sociedad podría ir al psiquiatra antes sin tener como un caso extremo? Sí, o sea, ¿por qué no? Pasa que ahí también se mezcla, Peti, la cuestión para mí de que la medicina que tenemos hoy, y por la cual esto, viste, que vos decís como una medicina más superficial, digamos. Siento que es muy complejo igual, digo, pero no es lo mismo una estética en No, donde no, pero digo, tiene sentido lo que decís, pero hemos llegado a tener medicinas superficiales en ese sentido, pero porque se desvirtuó la medicina, me parece. Es como... eh, es un modelo más industrial, más capitalista, si se quiere, más desde el punto del negocio, que tiene que ver también con estas hiperespecializaciones, ¿viste? Que de repente una persona solo se dedica al pie izquierdo. Está perfecto, no lo cuestiono, digo. Pero tiene que ver, me parece, con esta cuestión más industrial y de esta medicina en donde vas, consultas un toque, se resuelve tu problema y te vas a tu casa, ¿viste? como que en ese avance, en esa fragmentación, nos perdimos el ser integral. Total, y se desconectó la medicina justamente de la comunidad y de a quien le está sirviendo, digamos. ¿Me entendés? Se desconectó en cuanto a práctica, tipo asistencial, por así decirlo, en donde... servicio. Total, y esto como no entra, o al menos da la sensación de que no entra una persona al consultorio, sino entra o un billetín o una práctica que hay que hacerla rápido porque quedan 30 fuera, porque el sistema público en general también se maneja así. Sumado a una cuestión social también, volviendo a esto de la desconexión medicina-comunidad o medicina con lo social, en donde los profesionales, no solo de salud, sino los profesionales o laburantes hoy, estamos fundidos, ¿me entendés? Digo, espiritualmente. Claro. Muy cansados, preocupados por un montón de cosas que son básicas y que deberían estar cubiertas en una comunidad. Y sin herramientas desde esta parte que te digo, ¿viste? Como más espiritual, más artística, si se quiere, sin poner el arte como estos modelos de expresión concretos, tipo música, etcétera, sino el arte desde que somos arte, en el sentido de... La existencia, la expresión, la... Claro, y la experiencia en el momento, ¿viste? De lo que está sucediendo. Como eso, el devenir que dice Deleuze, que es como en esta interacción que estamos teniendo nosotros, estamos en presencia de sensaciones y de cosas que, primero, y vuelvo, desde la ciencia, al no acceder se ha dejado de lado,
Entonces nos ponemos hasta escépticos, incluso sintiéndolas, ¿viste? Como la vibra, las expresiones del otro, momentitos, ¿viste? Que es constante, ¿viste? Sí, El vas trabando intercambio. miedos, vas como el cuerpo va bloqueando todo Total. eso y la razón está ahí dominando. Claro, más todo lo que queda laburando atrás, digamos, de nuestro cuerpo en ese sentido. Y que algo que a mí me gusta de esto es que nos podemos juntar mañana nosotros tres y la experiencia no va a ser la misma, digamos. Total. ¿Me entendés? Sabiendo que cada uno es el mismo, nuestras historias, nuestra identidad, si se quiere, pero esa experiencia puntual ahí no es la misma, ¿viste? No sé de qué estábamos hablando. Sí, me bueno, quedé acá. estábamos como que hemos perdido ese estado de presencia, eso de poder perdernos, ¿no? Que Total. pase lo que acaba de pasar, como que hemos perdido ese estado, entonces Total. estamos como... Entonces, viste, en ese perder, esto como que se automatiza como estamos hoy, viste. Hoy por ahí una entrevista psiquiátrica se basa en leerte 100 preguntas de una escala para ver más o menos qué diagnóstico te puedo hacer, viste. Y vos vas a leer los libros de los psiquiatras clásicos de hace 100 y pico de años y es precioso leer lo que escriben esos chabones, ¿me entendés? Desde la prosa que tienen, desde el fenómeno, cómo ven, desde pequeños detalles más la historia, ¿viste? Y aparte cómo escriben, nada, a mí me encanta, digamos, fuera de la cuestión. Claro, había tiempo, era como, es cinematográfico lo que está pasando comparado Total, ahora que... total, ahora por momentos parece así hasta como una novela, digamos, ¿viste? Cómo escribían los locos. Contanos cuál es la... ¿Qué es lo que aparece más en consulta hoy? Para tocar esa punta que creo que tiene un poco que ver. ¿Qué aparece más en consulta? Podría como dividir por rangos etarios, si se quiere. En los adultos aparece esto que te digo como el burnout, por así decirlo. Que no tiene que ver solo con el estrés laboral, como que por ahí con lo que más se asocia, sino es el estrés social en general, digamos. Y particularmente son las madres. No me sorprende, digamos. Mujeres. Mujeres, sí. Que eso no me sorprende. Ayer estaba hablando y pensaba como que últimamente la mujer tomó, las mujeres madres, digo, tomaron un rol que el siglo pasado era al menos de un grupo o de un par que era la familia. ¿Me entendés? Hoy se hacen cargo las pibas de eso. ¿Me entendés? De múltiples roles, entonces de múltiples roles y que incluso para mí o como yo pienso esto y hacia dónde apunto con mi trabajo es que ni siquiera es un rol de la familia, es un rol comunitario. ¿Me entendés? Ese traspaso, si se quiere, de la responsabilidad de la crianza, la educación, la salud de los pibes a la familia, yo lo veo dentro de este mismo marco de división más industrializada, digamos. ¿Viste? Total. Porque, bueno, se hace cargo esa gente. ¿Me entendés? Si vos Fíjense lo decidiste, hacete cargo. Claro. Ya fue. Claro. Cuando no, ¿me entendés? Tiene que haber una comunidad presente ahí, de alguna forma, no quiero decir ni Estado ni nada, porque viste que bueno, terminamos discutiendo y politizando partidariamente y moralizando estupideces y nos perdemos el trasfondo, ¿me entendés? Claro que sí. Entonces eso. ¿Ese burnout es un estado de hiperalerta o es otra cosa el estado de hiperalerta? Es por ahí como la consecuencia del estado de hiperalerta. Un estado de hiperalerta es un estado que te mantiene constantemente, valga la redundancia de esto, en alerta, en vigilancia, desde una disposición de tu cuerpo hacia el entorno, de peligro, ¿viste? De que algo puede pasar en algún momento y tenés eso conlleva bocha de energía, Gina. Y la cuestión acá es que como el peligro es un peligro como también abstracto, porque tiene que ver con reglas, con normas, con leyes, ya sean institucionales, sociales. Pensamientos. Claro que por ahí pueden concretarse en el sentido, llego tarde al laburo, me van a retar, digamos.
un peligro que si vos ves cómo te puede afectar eso en el cuerpo, es una estupidez. ¿Me entendés? Es una tontera, no es que te afectaría tanto. Digo, eso, uso la palabra estupidez, pero porque desde una perspectiva más de la estupidización de la sociedad, que siempre me olvido del chabón que habla de eso, es un alemán, que esto como que es un fenómeno, si se quiere, impuesto desde quienes tienen el poder, digamos, para justamente esto, que la sociedad esté como esté yo, y digamos, hoy no tenemos tiempo de nada, Julián, ¿me entendés? Como nosotros ahora que estamos hablando de esto, ¿viste? Y como podemos reflexionar y demás, somos unos privilegiados, ¿me entendés? Porque, bueno, lo hablamos otra vez con vos, creo, ¿verdad? Como no hay tiempo ni lugar hoy a la reflexión, no hay tiempo y lugar a conectar con otro, a esto más artístico, a un hobby, a algo más ocioso, a estar al pedo, a hacer nada. Se ha como patologizado eso, ¿viste? Patologizado desde la salud, estás deprimido, o patologizado desde lo moral, que sos un vago, digamos. ¿Entendés? Cuando es un derecho, digamos, es la base para que una persona pueda, me parece, empezar a moverse dentro de esto espiritual. Yo digo espiritual a falta de otra palabra. No tengo ninguna línea teórica en particular en ese sentido, cada quien cultivará la suya con el tiempo que tenga. ¿Me entendés? Claro. Que no lo hay. Entonces eso te lleva a estar así, viste, como constantemente activado. O sea, que una persona que llega naturalmente así en ese estado de hiperalerta, o la mayoría llegan así, ¿que los medicás? O sea, ¿se medica? No, y no hablo solamente, o sea, o sí hablo y me gustaría que lo puedas distinguir como tu psiquiatría, la que vos haces en tu consultorio particular y la que ves en general en otros psiquiatras también, porque de alguna manera yo estoy pudiendo tener una conversación desde UMA con vos porque no te considero un psiquiatra tradicional, claro. Entonces, en esa apertura que veo en vos, digo, bueno, ¿cómo haces? Porque a mí me surgen muchos pensamientos que los quiero nombrar ahora y después espero que los podamos como conversar, pero que tienen que ver con esto, como ver que se medica y no más, ver que fácilmente yo jugando un poco con vos en esta investigación puedo entrar en un diagnóstico de TDAH, entonces naturalmente puedo convencerme que necesito medicación porque el formulario me dice que sí a las respuestas. ¿Cómo hacer, digamos, qué fortaleza necesito para entender que eso, ese medicamento lo único que me va a hacer es ser más funcional a un sistema que en realidad es del que yo estoy buscando salir, ¿no? Cuando hablamos en un momento de eso, que me derivó a ir a otros lugares, como a buscar la salud en otros lugares, que tienen que ver más con la medicina de las plantas. Entonces, como todo ese camino que yo he ido haciendo con vos, pudiendo charlar, digo, ¿qué pasa cuando una persona llega ahí? Y que me pasa mucho con consultantes que llegan en estados también de burnout o muy pasados, y que no veo como que el medicamento sea algo que ellos entiendan que va a ser por un tiempo nada más. Siento como que lo están viendo como que de ahora en más esas personas van a vivir con ese medicamento de por vida. Eso es lo que ellos creen, digamos, o como ellos... Claro. Y digo, no, pero esto no debería ser así. O sea, sí, yo creo como en una parte que el medicamento está bueno para sacarme de un lugar, pero que habíamos hablado con vos como, bueno, ir a un psicólogo o trabajar, y ahí entra todo lo que es la educación emocional y el poder como reconocer, bueno, che, no estoy teniendo tiempo para esto, o proyectos sociales que se puedan hacer, pero bueno, no, o yo estoy mal y esto es de por vida y es así, ¿no? No sé, como eso quiero saberlo. Eso, depende mucho de la perspectiva, como decís vos, de esto, de la práctica de cada quien. Mi práctica tiene que ver con esto, el estudio, si se quiere, de la persona en general. La medicación apunta a un punto que es el punto biológico. O sea, para mí es
muy simple usar el sistema básico que nos han enseñado, el modelo biopsicosocial, digamos. ¿Sí? A mí me gusta agregarle la patita espiritual, que es la que hemos perdido. Pero bueno, Tiene ese modelo no está. eso, Pero bueno, eso es sería- más bien utópico hoy. Nos centramos en el biopsicosocial. La medicación va al biológico. Bien. ¿Sí? Dentro de lo biológico vos podés tener condiciones que sí son de por vida, que no es una enfermedad, no es estar enfermo de por vida, sino que son condiciones justamente porque son funcionamientos de ese organismo en particular. Una genética. Claro, que sale o se desvía de lo que nos han dicho que es el funcionamiento norma de una persona. ¿Bien? Ok. Por ejemplo, mencionabas recién la cuestión del TDAH, digamos, y la norma, no sé, es que para una persona sea muy fácil levantarse, prepararse el desayuno, agarrar las llaves, irse al laburo, y para personas dentro de una biología más TDAHosa, eso puede ser irse a pata a la difunta Correa ahora con este fresco, ¿me entendés? Lo exagero así porque dentro de esa biología hay cuestiones que hacen que uno pueda hasta quedar paralizado en un punto, ¿sí? Y no poder ejecutar cierta acción por una biología particular. Y se le suma además la cuestión, esto que te digo, de la cuestión moral, por ejemplo, ahí. ¿Me entendés? Entonces esa persona no solo no conoce que eso puede ser algo normal. ¿Qué le pasa a su biología? Claro, sino que además desde el entorno empieza a entender que su persona, que su identidad, está mal en un punto, ¿me entendés? Y que no puede, y que es un vago, y que, etcétera. Dentro de esa biología empiezan a suceder estas manifestaciones también, hay particularmente en ese diagnóstico comorbilidad, trastornos del ánimo, consumo, idea suicida, ahí, ¿me entendés? Entonces ahí la cuestión de la medicación, volviendo a eso, es, tenemos ¿cómo te puedo decir? Un diagnóstico biológico, ahí va a apuntar la medicación, pero ¿para qué? ¿Me entendés? No es porque tenés TDAH te tengo que dar una medicación. ¿Me entendés? Bien. Es, si yo voy a usar una medicación, tiene que tener un objetivo biológico para que si la respuesta biológica es como yo hipotetizo que es, esa persona pueda abarcar los otros dos espacios, digamos. ¿Me entendés? Por ejemplo, si esa persona está súper ansiosa, que llega al pánico o no, digamos, ¿viste? Y es como una sintomatología realmente, o sea, es cercana a la muerte en la experiencia, digamos, por momento. Bien. Yo a esa persona no puedo decir que haga terapia y que se exponga a esa ansiedad sin ayudarla con esa ansiedad biológica primero. ¿Me explico? Claro. No la va a tolerar. Claro, las cuestiones que a nosotros nos empiezan a generar, esta es mi perspectiva, insisto, Sí. que a nosotros nos empiezan a generar ese tipo de sintomatología, ¿me entendés? No son cuestiones que nosotros tenemos que salir de ahí. Recién viste, vos decías esto, la medicación me va a sacar de... Yo lo pienso al revés, la medicación, el objetivo para mí en esos puntos es ayudarte a entrar en esa. ¿Me entendés? No es salir de la angustia que estás teniendo, no es seguir no escuchando a tu cuerpo cuando se enoja y dice algunas cosas, cuando se pone triste y dice algunas cosas, Bien. ¿viste? Que patologizamos esas emociones también, incluso hay perspectivas científicas que llaman emociones negativas, ¿me entendés? Que eso ya a priori, y más para quien no conoce el trasfondo de ese estudio, es peyorativo, ¿me entendés? Claro, con nota. Claro, entonces ya asociamos directamente un enojo con que es malo, una tristeza con que es mala. Y si nos han criado con calladito, no llores, ¿viste? Te comes todos esos mambos, digamos. Claro. Esas emociones en un punto pueden llegar a ser muy intensas. Entonces yo no te puedo decir que te metas y te expongas a esa emoción sintiéndote desbordado. Entonces ahí me parece que amerita una medicación. ¿Viste? Ayudando a tu biología, que está hiperalerta ahí, a que baje un poquito, a que puedas respirar. Se va a escuchar. Claro. Y a partir de ahí,
laburar eso. Terapéuticamente, Total, sí o sí. en otros campos. Y eso terapéutico tiene que ver con lo psicológico de uno, es decir, amigarse con eso, ¿viste? Por eso te digo, es meterse. Yo soy tremendamente ansioso, me quiero salir de la ansiedad, no. La ansiedad es mi hermana si en un punto es funcional, si la sabemos escuchar. Si no, seríamos unos imprudentes, digamos. ¿Me entendés? Haríamos por hacer. Perfecto. La ansiedad es el freno que nos dice, che, ojo acá, che, mañana, ¿viste? Hacelo bien, digamos, como nos da un freno, un aviso, porque tiene que ver justamente que la ansiedad y estas cosas aparecen con nuestros intereses. Si algo no te interesa, no te calienta, no te da ansiedad. No te genera. Claro. Si yo vengo acá hoy a hablar y me venís a preguntar de teoría para armar un cohete, qué sé yo, no me avergüenza decirte que no. Pero si estamos hablando de esto y por ahí me haces una pregunta que me puede dar ansiedad, ¿me entendés? Porque me interesa eso, porque hay algo ahí que mi cuerpo me está diciendo loco, ¿viste? Yo te dije que teníamos que... Sí, bueno, listo. ¿Me entendés? Entonces, si yo voy a una primera consulta, ¿das algo medicado naturalmente hoy en día? Conmigo no depende. Bien. Después eso, hay una práctica que se puede ver y incluso se puede hasta deducir en esto que te digo de lo funcional a la industria, al comercio y a esto, ¿viste? Vos venís fundida por el laburo, qué sé yo, que me falta energía, qué sé yo, te doy un antidepresivo y podés seguir laburando, digamos, ¿me entendés? Con el riesgo de, a ver, el antidepresivo puede funcionar, ¿sí? No es que yo tengo algo personal con los antidepresivos, pero quienes los usan, yo los uso también en algunos casos, pero está bien. Pero el antidepresivo es justamente, yo lo pienso que esto es como un aplacador de esas cosas. Incluso hay efectos adversos emocionales, descritos, frecuentes y demás, que es el embotamiento afectivo que se llama. Justamente es literal eso, es como que tu afecto está como en un sonda constante, ¿me entendés? Llegando a la apatía también, que la apatía casi es una esto, apatía. Como que no registran ni algo triste ni algo contento, claro, están. O sea, sí, bien, se me fue el malestar, Pero estoy con mi familia, no disfruto, soy un robot. Soy una planta ahí, ¿me entiendes? Claro. Entonces sí, yo ven, como me contás esto, yo en 20 minutos más o menos te doy el medicamento y demás, y te vas, ¿me entendés? La psicoterapia podés hacer o no, pero no hay un objetivo, no hay una dirección, ¿sí? Más por ahí con perspectivas de terapia en donde es como más de que fluya la cosa, sin tanta intervención directa, ¿viste? Que no está mal, pero lo mismo que cada medicación para cada caso dentro de la biología, cada psicoterapia para cada caso dentro del modelo psicológico social. Claro. Y biológico también, por supuesto, pero hay muchas líneas terapéuticas, mejores, peores, no importa, digo, hay muchas, y siempre desde esta cuestión de buscar la que es para todo el mundo, ¿viste? Sigue teniendo la misma perspectiva, ¿Y digamos. es la que es para todo el mundo o la que es para esa persona que está en ese proceso, ¿no? Como para una persona que viene, que es tradicional, tal vez necesita esto, para una persona que tiene una identificación más con esta línea, esta, o no tiene que ver con lo que necesita, con la persona y su identidad o lo que esa persona cree que puede querer, o sea, digo, como... No, sí. Naturalmente a mí me gusta más la psicología transpersonal o la psicología psicoanálisis y de alguna manera la cognitivo-conductual no, pero tal vez la puedo necesitar en un momento. Digo, total, a eso me refiero. Ejemplo muy simple para mí, digamos, viene un pibe con ideas suicidas, ¿me entendés? Y un pibe que se lastima cuando tiene emociones muy intensas, ¿viste? Se corta. A veces se ha cortado con intenciones de morir, otras se ha cortado con intenciones de regularse, sin saberlo, es algo intuitivo que aparece. Bien. Ese pibe para mí, bueno, por ahí dependiendo de los síntomas es probable que yo lo medique, con la intención de que cuando esas emociones que lo llevan a lastimarse bajen un poquito,
pudiendo evitar lastimarse para pudiendo evitar una muerte. ¿Me entendés? A la misma vez yo voy pensando un diagnóstico, si se quiere, más biológico para ver qué medicación sería la más acertada. Y para ir viendo también qué psicoterapias y qué intervenciones sociales. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, si ese pibe está siendo acosado, si se quiere, en la escuela, bueno, hasta que empecemos a organizar esas cosas, no vayas a la escuela. ¿Me entendés? Porque es un lugar que le genera... Entonces intervenimos socialmente allá. Psicoterapia. Esto es muy personal, Sí. no me quiero meter con ninguna psicoterapia en particular, pero a mí me parece una locura que personas que están en esa situación lleven 6 meses en terapia y no sepan lo que es una autolesión regulatoria, no sepan lo que es una regulación emocional, no tengan habilidades que existen, están disponibles, ¿me entendés? Para evitar lastimarse. A mí me parece una locura. O sea, ya estás entrando directamente en el plano de educación. Como no tenemos ni idea eso es básico. de eso. Desde la educación nos faltan un montón de intervenciones en ese sentido. Pero acá estamos hablando particularmente de profesionales de salud mental. ¿Me entendés? Pero que eso se da por inconsciente, no estoy queriendo decir que nadie lo haga a propósito, pero no, como pareciera ser como que hay una estructura de poder invisible en donde yo no le puedo dar conocimientos al otro de herramientas, sino que lo tengo que observar en terapia, en sesión, pero no le puedo dar herramientas para que son información teórica. Sí, se mezclan cosas ahí. Por un lado, para mí tiene que ver justamente con la falta de preparación, que tiene que ver con esto de la estupidización que te decía en todo sentido. Entonces, me pasa muchas veces que por ahí, desde algunos espacios psicoterapéuticos, a mí me derivan pacientes para ser medicados por tal o cual cosa. Pero después esa tal o cual cosa no se está abordando en psicoterapia. Entonces, ¿cuál es la onda, digamos? Bien. ¿Me entendés? El medicamento no te va a traer hábitos nuevos, la práctica nueva, ¿me entendés? De tu relación con los espacios donde están. ¿Me entendés? Ni la relación con tus propias experiencias, digamos. En esto que te decía de, por ejemplo, habilidades de regulación emocional, habilidades de reconocimiento emocional. Hoy no sabemos si tenemos hambre o ansiedad, digamos. Y si no sabemos lo que nos pasa, no reconocemos, no podemos ni explicárselo a otro, no podemos reconocerlo en el otro. Nos da terror meternos ahí porque puede ser re oscuro, entonces empezamos a tener conductas evitativas de esas emociones. Evito, hasta que no puedo evitar más. La negación como algo también muy social, ¿no? Como eso que se han hecho memes de que fingir demencia está bien, o que ya sea como algo chistoso. Como si fuera también, que ni malo ni bueno, porque tal vez debe ser el exceso en una era que ya es la era de la información, desde un punto de vista en donde hay una sobrecarga que si no fingís demencia se rompe algo dentro, y al mismo tiempo en esa fingida demencia se fingen demencias de cosas que son importantes. Total. Que nos mantienen como fuertes o enraizados, como el amor o los vínculos o todo lo que tiene que ver con eso. Sí, total. ¿Qué onda hoy en esto de que vos te especializás en adultos, adolescentes, infantos juvenil? ¿Qué onda la educación? La educación, el sistema educativo, esto que venís contando, como... Fundido. Claro. Es que hay que decirlo, bueno. Es que sí, ya no hay que... siempre dije esto y mientras los decía un poquito antes, iba como pensando en esto de por ahí llegar a ofender, viste, a los profesionales docentes. No, claro. Lejos de individualizar justamente esto, claro. Y hablar particularmente de uno o de los docentes como socialmente las instituciones están fundidas ahora.
¿Entendés? Es decir, la misma crítica que yo le puedo hacer hoy a un docente, que, insisto, debe tener 6 laburos, Para bardo poder dar con a fin de su mes. familia, como toda familia, digamos, les reventó el alma al sistema, digamos, ¿me entendés? Entonces, de ese lado no es que estoy juzgando a los profesionales, Total. sino que lo empecemos a decir y a hablar, porque si nosotros, que estamos dentro de esas instituciones y del sistema, no nos movemos de ahí, la institución y el sistema no va a cambiar. ¿Sí? A veces parece que es eso, ¿viste? Un motor ahí primordial que está en la institución y somos nosotros. Claro. ¿Me entendés? Sí, esto que vos decís de esta pregunta que me parece re bonita de tengo las herramientas para ayudar cuando me doy cuenta que no las tengo más porque estoy cansada, no doy más. O sea, la respuesta que llegan todos es parar. Y como si parar fuese algo malo, y en realidad tal vez parar sería el lugar para poder preguntarnos cuánto valemos y desde ahí cómo hacernos valer como humanos, individuos y como sociedad y comunidad que somos seres sociales y necesitamos del otro para ser, existir. Total, sí. Nada, y eso me pasa con la educación, con la salud, con todo, que nada, que es súper frustrante, ¿me entendés? Porque también pasa en esto del sistema de salud que muchas veces es el punto final de un montón de fallas previas, ¿viste? E intervenir, y más desde hoy, mi lugar, desde un consultorio, en todo eso, o sea, es la fuerza de un chabón contra una institución, ¿me entendés? Imposible. Y no es contra la institución, porque esto lo aclaro, no es que yo tengo que pelear con esa institución, sino que en realidad yo tengo que intentar persuadir, o es lo que quiero, intentar persuadir a las personas que están dentro de las instituciones de que hay que hacerse cargo de dónde está. ¿Me entendés? De que si la sociedad y sus prácticas van cambiando, uno tiene que ir actualizándose, digamos. ¿Me entendés? 2026 no podemos estar conviviendo todavía con un sistema educativo sarmientista, ¿me entendés? Son 200 años ya. Es un montón, ¿me entendés? Y que insisto, no es una. De los profesionales, ahí sí nos pongo en este lugar de, loco, hagamos algo, ¿entendés? Porque estamos ahí anquilosados, haciendo nada y esperando que el tiempo pase para ir a dormir o a la casa, ¿me entendés? Claro. Y eso, y empezar. Preparación. Primero, lo primero que tenemos que reclamar para mí es una cuestión de salario, por el hecho de que mejores salarios nos van a dar tiempo. Es lo único que me parece que hoy las personas no tienen. Ese tiempo, sí, che, ¿qué onda? ¿Viste? Como que es lo que nos va a mover a esto de volver a ser curiosos también en un punto. ¿Me entendés? Si vos estás todo el día ocupado y todo el día cansado, no puedes tener curiosidad. Sí, pero también siento que a nivel espiritual me doy cuenta en mi propia experiencia de la trama de Uma, que generalmente, viste que vieron que la naturaleza tiene como sus propios ritmos, ¿no? Como de repente aparece algo que empieza por ejemplo, el sonda de estos días, empieza a decir un poquito de lo que va a ser la primavera, ¿no? Que es lo que hablábamos. Claro que es muy fuerte porque la naturaleza empieza a tener como unos avisos, pero sigue el invierno. Pero al mismo tiempo ya tira un poco de información, como de lo que va a venir. Entonces siento que en lo que más nos cuesta, de alguna manera, al ser humano en un mundo de capital y de consumo, que no lo juzgo tampoco, y que me parece que está bueno que exista y que lo hemos construido entre todos, pero digo que por momentos hoy se puede hacer una compra bajando por una escalera, entonces es muy fácil que la gente se endeude o que la gente busque placer inmediato en vez de saber que si se descalza en el parque, que es gratis, va a encontrar tranquilidad, digamos, como que hay una brecha ahí, por más que yo le diga a esa persona, che, esto lo vas a encontrar en una semanita, no es que
está confirmado que te va a pasar en una semana, si te vas, te descalzás todos los días en el parque, es gratis, qué sé yo, va a elegir, qué sé yo, comprarse una máquina de hacer bici en su casa y seguir en ese estado de aislamiento. No sé cómo explicarlo, como que no es tan fácil como tener tiempo, porque después tenés tiempo, pero si no tenés conductas, hábitos, herramientas y una sociedad que te ayude, está como ese capitalismo que te chupa digamos, en la vida que otros llevan, que podés verla en Instagram y que querés adquirirla naturalmente por ser de la misma especie y no poder. Entonces esa autorregulación tampoco la tenemos, digo, no es solamente una cuestión, digo, es educativa y es de poder encontrarnos en esos espacios en sombra y tal vez decir, che, no vamos a poder tener la clase de matemática porque no da la energía y vamos a tener que ir todos a meditar o a dar una vuelta al parque o a hacer un juego de mesa, pero que se van a construir lazos sociales y que no va a salir ningún dinero extra, solo que no vamos a ir con la currículum, porque ¿quién nos apura, digamos? Si el niño puede aprender a sumar y restar en un par de años, digamos, no es que tiene que aprender en ese año para aprobar, que tal vez antes eso era como muy lineal, que sí o sí, si no, no aprobaba, si no, no podía pasar, si no, no era inteligente, y tal vez hoy ya sabemos que, che, ¿quién nos apura? Es un punto medio, me parece a mí. Viendo cómo está la cuestión hoy para mí, o sea, hubo un punto, viste que esto es como un péndulo en el sentido de que si venimos muy allá del medio, la reacción social, digamos, y cultural probablemente se vaya con la misma distancia para el otro lado. Tal cual. Tenemos que estar pillos en esos cambios como para intentar empezar a volver un poco. Nosotros venimos de esto, de la regla y y mucho del castigo, pero hoy nos fuimos a la probalo, que pase de año. Está bueno, pero si tenés un sistema que funciona. Claro. ¿A quién me refiero? Bueno, dale, y el año que viene ni que pase, ¿me entendés? Si no se labura en eso, ¿me entendés? Sí. Hoy, educativamente, estamos en puestos muy lejanos de lo que estábamos antes, ¿sí? Entonces, si bien podemos haber ganado una cuestión de relación con el otro, que ni siquiera, me parece, pero pongámosle que sí, hemos perdido bocha desde lo académico, que es necesario, ¿sí? Y más en ciertos años, porque también la biología, hay mucho crecimiento, hay podas neuronales que se llaman, es decir, hay momentos de la vida en donde el sistema nervioso, ¿cómo te puedo decir?, reafirma conexiones y vías de transmisión que nos van a funcionar para después, ¿viste? Pasa cuando sos pibe y más de adolescente. Claro, como 7, 15 años, como la peli Intensamente, Claro. Como los ciclos de Waldorf, claro, como que entonces, entiendo que es... esos momentos son claves para ir aprendiendo ciertas cositas, por eso también tenés las pautas neuromadurativas que se llaman, ¿sí? Que te dan la guía de lo que uno espera que vaya sucediendo en el desarrollo de un bebé, ¿sí? Si salimos de esa norma de desarrollo, está bien, es esa condición que tuvo cada quien, digamos, ¿sí? Porque también ha habido mucha cuestión, en esto de cómo nos hemos ido de un de extremo la a otro. educación académicamente, hoy estamos pésimos respecto de cómo estábamos antes, pero Argentina siempre vanguardia en derechos humanos, ¿me entendés? Que es un orgullo. También en educación siempre ha sido como ha estado arriba, digamos, pero no nos olvidemos de esas cositas más estructurales también, que dan estructura. Y como dice Pablo, los límites dan libertad en ese sentido, aunque parezca contradictorio. Si vos sabés por dónde te podés mover, podés elegir cómo y por dónde moverte. Total. Pero hay cierto como proceso que no está tan encauzado en un año. Cuando yo hablaba de esto, como no está tan encauzado en solo quinto grado, en solo cuarto grado, está encauzado en primaria, ¿no? Un proceso que el niño, podés seguir, podés como... Total.
pero no para que lo pasen, porque eso ya sería una estructura también de poder, de contactos, de pedir no, como no, porque hay un proceso que está funcionando bien, pero lo que pareciera ser que no está funcionando bien hoy somos los adultos dentro de un sistema que está criando a niños en un sistema que ya ve que no va a funcionar más. Entonces digo, como, ¿y a dónde va? Y lo único que queda como real son las estructuras de poder. Bueno, si tenés plata vas a ir allá, si no tenés plata vas a ir acá y vas a tener que hacer esto. Entonces como, no, o sea, si eso es lo que hemos como logrado darnos cuenta de que no tiene que ver con la clase social y que hay una gran estructura de poder que podemos romperla nosotros mismos, dándonos cuenta y ayudándonos. Entonces como en eso parecería que las profesiones de nosotros no están integradas, ¿no? Como que no hay clases de psiquiatría para profes, para seños, acompañamientos para que sepan, ¿no? Todo lo que se hace es como desde esa mirada de la hiperespecialización, como cada uno en su bandeja y va como ganado. Sí, cada uno en su bandeja, pero porque está esa cuestión que me parece que te fuerza a irte para allá, ¿viste? Uh-huh. Lo digo que yo soy, a mí no me está forzando, digamos, yo cuando me tuve que ir de donde me fui y no todos pueden, ¿me entendés? Porque hay gente que tiene que estar pensando en la escuela de los pibes, en la obra social, en los útiles, y ¿me entendés? Entonces dice, yo me reiría de este lugar, porque cómo estoy laburando, porque cómo me están tratando, pero no puedo. ¿Me entendés? Porque si yo me voy acá, ¿qué hago? ¿Qué hago con toda la estructura de mi familia y social? Que está bien mantenerla. ¿Me entendés? Hay que ser pretenciosos también en ese punto, que es algo en lo que hemos caído también, ¿viste? Como, no sé, te polarizás, ¿viste? Y no puedes hablar de una estructura social y tener un iPhone, digamos. ¿Viste? O no te puedes quejar del empleo. Una cosa es el producto de la herramienta de las personas, otra cosa son los usos que se dan y cómo se llegan a desarrollarlos, digamos. Y la mesura, claro, o sea, la tendencia a una mesura, a darnos cuenta de esa polaridad. Dentro de lo que es el diagnóstico y la medicación, ¿qué hace un medicamento y qué no puede hacer? ¿Qué hace un medicamento? ¿Y qué no puede hacer? Esto de que volvamos, como si querés, a sintetizar esto de la parte biológica, netamente hace, no va a lo psicológico ni a lo social. ¿O querés agregar algo más? No, así como a grandes rasgos es un poco lo que dice. A lo que va a hacer el medicamento es modular o intervenir de cierta forma en algún proceso fisiológico con cierta previsibilidad o no, en el sentido de que pueden haber efectos adversos, paradojales, etcétera, respecto a lo que uno busca. Pero lo que va a hacer el medicamento es eso, es intervenir en algún proceso biológico, fisiológico, con la intención de generar un cambio para. Esa es como lo podría pensar ahora, sí, digamos. Uh-huh. Digo cambio para, porque un medicamento no cura, digamos. Un medicamento no trae consigo aprendizaje en el sentido de hábitos nuevos, modelos relacionales nuevos. No trae en ese sentido resolución, uh-huh, si se quiere, de, ¿cómo te puedo decir? De todos los factores. Chipi, si la psilocibina o las ceremonias de plantas medicinales sí traen formas de relacionarse nuevas, como, o no, o tampoco. Porque viste que hay como, ya se está hablando desde una psiquiatría que va como, bueno, a la psilocibina o que va a esto, al uso del aceite de cannabis. ¿Qué tienen estos medicamentos? Por ahí diferenciar la psilocibina
respecto por ahí del aceite, digamos, la psilocibina entra dentro de las aminas o los enteógenos que les llama Hoffman, psilocibina, mescalina, bueno, no importa. Tiranos todos los que sepas, puedan. Esos enteógenos, digamos, sí tienen como efectos, pensando en una macrodosis, ¿no? Sí. Como efectos muy disruptivos, y esto como catalizadores, le digo yo, de experiencia, que por ahí sin eso sí puedes llegar, pero necesitas nada, es un cultivo espiritual y una cuestión de tu día a día que me parece que en una ciudad así occidental no existe, digamos. Tal vez algún que otro voluntarioso pueda, digamos. Digo, estados meditativos, ¿viste? O cuestiones que me parece que no llegamos en esta vida, digamos. Entonces los enteógenos sí te conectan con esas experiencias que salen un poco de la experiencia estructurada que tenemos nosotros, que tiene que ver con esto de las reglas, de lo que hay que hacer, ¿viste? De lo armado, si se quiere. Que eso también delimita nuestra percepción, ¿sí? Si bien sensoperceptivamente estas moléculas producen una gran alteración, por eso pueden haber efectos, bueno, cualquier tipo en la sensopercepción, digo, visuales, auditivos, propioceptivos, así como llegando a este punto de la disolución del ego, que le dicen, viste, que es como una sensación de esto, de ser parte, ¿no? De la naturaleza, del universo, esa conexión que es muy difícil de explicar fuera de esta simplicidad, porque experiencialmente es abismal, digamos. En ese sentido, sí, pueden generar cambios de ciertos hábitos, digamos, tendientes a poner el consumo de tales o cuales sustancias, o cierto cambio brusco en cuanto a la percepción de mí, de mi identidad, quién soy hoy, digamos, mi contexto, y producir, si se quiere, cambios. Sin embargo, si nosotros no tenemos esa perspectiva como de cultivar eso que nosotros queremos y de que sea un laburo diario nuestro, saliendo de la cuestión de salud, ¿no? Como cultivo propio, pueden perderse, digamos, esos cambios. ¿Sí? O sea, lo que te abre todos estos enteógenos pueden perderse si uno no sí, porque cultiva es un poco, lo que abre. Claro, es para mí, o cómo se podría resumir, si se quiere, el trabajo que hay que hacer en estas circunstancias, es generar hábitos nuevos, digamos. Pensando un poco, si nos vamos a lo biológico y molecular, de dónde intervienen estas sustancias, sería como apelar un poco a la neuroplasticidad, ¿sí? Y esto, y modelar vías nuevas, ¿viste? Que eso es laburarlo, ¿bien? Porque hay algo que se había estructurado ahí en la práctica, digo, pensando en una cuestión de consumo o una práctica relacional, ¿sí? De cómo yo me relaciono, si yo no estoy abierto a tener cierta responsabilidad de cambio, se hace un hábito, ¿viste? Entonces los problemas que empiezan a aparecer se van a seguir presentando, ¿sí? Si yo no tengo ese cambio de actitud, digamos. Bien, y esto también creo que es importante. La persona que está en un estado que está yendo a un psiquiatra, o que está en un estado de, ok, tengo que ir a un psiquiatra porque estoy mal, pero al mismo tiempo también está en un estado de, voy a un psiquiatra o hago una macrodosis o hago una ceremonia. ¿Qué recomendás en esos casos? Porque no se pueden intervenir las dos cosas al mismo tiempo. Esas cosas son propias de consultantes, por ejemplo, donde están abriendo, están en una crisis, llega una consulta astrológica, pueden confiar en abrir todo eso, pero bueno, hay ciertas cosas que uno tiene que saber decir, bueno, esto de esta forma, como Lo primero, volvemos al principio,
buena fenomenología, si se quiere, en el sentido de ver cuál es la situación de ese consultante en particular. Perfecto, ¿Sí? me encanta. Teniendo en cuenta qué está pasando en ese momento, cuál es su experiencia y cuáles son los posibles cambios de esa experiencia respecto de qué moléculas estamos pensando, teniendo en cuenta además los valores de esa persona, en el sentido de a dónde querría apuntar, digamos, Ujú. y como te digo, generando cierta planificación, ¿sí? Acompañamiento. Y claro, y no hablo desde una cuestión de planificación tan estructurada, digamos, más yo, pero digo, para mí no está bueno, si vos estás buscando algo terapéutico, no está bueno, te puedes quedar corto en un punto si estás buscando algo terapéutico, ir a hacer una macrodosis y listo, ¿sí? Te baja una bocha de data, te puede bajar una bocha de data, puede estar buenísimo, te puede servir, no lo niego, digamos. Sin embargo, siempre es mejor con otro. ¿Me entendés? Que te acompañe, que vos puedas ir también. Sí, creo que vamos a esto del péndulo, que no sea como la macrodosis y después ¡boom! Volver a la ciudad y volver a tu vida, no sé, sino como ser consciente de que eso va a abarcar, bueno, un montón de caminos nuevos que vas a hacer si eso es el cambio que estás buscando, ¿no? Total. Y aparte de eso, uno puede, ¿cómo se llama? Si se quiere intencionar qué pasa en esa experiencia, como que puede tener ciertos objetivos, pero después es prueba y error en un punto, ¿sí? No podemos predecir cómo nos va a pegar tal o cual sustancia. Y podemos tener una experiencia que no era como nosotros esperábamos, y en eso también hay que ver esto que te decía cuando hablas con una persona que tiene estas intenciones, qué habilidades hay, ¿me entendés? Porque si de repente en medio de un viaje que no te gustó mucho, bueno, ¿qué estás acostumbrado a hacer en eso? Sí, lo que pasa que también todo, digo, tiene que ver un poco con el dinero, ¿no? Como esto de tener acceso a, porque de repente si yo pudiese tener un acceso gratuito a alguien y consultar lo que quiero, sería como más fácil poder ver hacia dónde voy, y de repente ahora hacer una macrodosis con un acompañamiento, con una persona que esté guiando eso, de alguna manera seguramente les van a dar ayunos, le van a hacer un formulario de preguntas, a ver cómo están, para ver si puede acceder a eso, pero al mismo tiempo por ahí es más barato comprarte el hongo e irte a hacer una macrodosis al campo con tus amigos, que se usa mucho. Entonces, como desde qué lugar estamos usando esas drogas, y la importancia de poder reconocer y de dar estos mensajes para poder reconocer por ahí que bueno, es lo social, es eso vincular, lo que nos protege al fin y al cabo, no solamente el uso de un medicamento o de una medicina nueva. Sí, es bueno, estimo que se irán incorporando. Acá ya hay experiencias de estudio con algunas moléculas de esa onda. Bueno, como el cannabis se está incorporando, está el Relocam y bueno, toda la movida. Tal vez lo veamos, tal vez no, pero en algún momento eso pueda pasar. El cannabis se está incorporando como aceite, se está incorporando como... Sí, como tanto como derivados de, ¿sí? Flores secas, aceites, cremas comestibles, lo que fuere. Se están viendo los perfiles, qué quimiotipos hay, o sea, se están viendo, ya están medianamente limitados, hay un montón y se siguen estudiando los fitocannabinoides, pero a grandes rasgos ya hay cierta orientación de qué usar, cuándo usar, ¿viste? Y como te digo, ¿viste? Eso hay que saber en ese momento. Pasa mucho por ahí, por ejemplo, el uso recreativo del cannabis, en general con mucho THC, que nada, que por momentos es un gol y sí, me cago de risa o me da como cierta
cierto empujoncito para ponerme a hacer algo, me pongo, no sé, a música, a leer, me inspira. Y esa misma persona tal vez 6 meses después le puede generar un ataque de pánico, ¿me entendés? Y por ahí son las mismas flores. Pero lo que cambió ahí tenía que ver con esto que te digo de qué estaba pasando en su cuerpo en ese momento, ¿sí? Que por ahí esa energía que mientras vos estabas medianamente estable, regulado y piola, te ponías a hacer algo lindo. No lo notaba. Si no tu te base afectaba. tiene que ver con la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, la hiperalerta, etc., te puede pegar desde ese lado. O que tu base o que la base social está así. Porque yo creo que hay como una base social donde estamos todos hiperalerta, estamos todos Seguro. ansiosos, estamos todos, no sé quién no. Seguro. Digamos, como que es casi algo como de mayoría de la población. Sí. Pero bueno, por ahí tenemos momentitos. Vos que sos más de los astros, dirá. Digo, pero, viste, hay momentitos de. ¿Sí? Después, por supuesto, sí, lo social predispone y hoy es una constante, digamos. ¿Sí? Es que creo que mientras más se puedan nombrar esos estados que estamos como sufriendo todos, más va a desaparecer, porque en la conciencia de eso hay como da una posibilidad de ajuste, de mesura. Es Total. como, ¿quién me está apurando, no? ¿Quién me está? Como ya me puedo hacer esas preguntas, de esa manera empezar a bajar. Sí, pero bueno, no viste, hoy hay pueda. que, insisto, hay que ir para adentro también en ese sentido, que no estamos acostumbrados y nos cuesta. Es más fácil reconocer en el otro, digamos, por ejemplo, hoy, ¿qué pasa con los pibes? Ponele hoy. Tantos tratamientos, pibes con unos berrinches y bardos, viste, que por ahí antes no habían. Desconozco, ¿me entendés? Pero le pongamos que sí, que antes no habían y que hoy los pibes tienen niveles de activación fisiológica ante el estrés y demás, con respuestas a mayor escala que antes. Para mí eso también tiene que ver con esta cuestión epigenética que se llama, que es, la epigenética no es tu información genética en sí la que cambia, sino lo que cambia es cómo se lee esa información, ¿viste? Es como, para mí el ejemplo más fácil es, ¿viste? Rayuela es que podés leer Sí. continuado o tenés esos saltos de O te párrafos, va derivando, ¿viste? sí. La epigenética es un poco eso, es elegir de qué forma vas a leer, que esa forma de leer te va a dar la forma en que vos generás respuestas al ambiente, Claro. ¿sí? Si nosotros venimos de generaciones en donde estos estresores y estos niveles de alerta sociales son cada vez más fuertes y más demandantes, digamos, y a su vez esas personas no están entrenadas, si se quiere, con habilidades para manejar el estrés, la regulación emocional, bla, 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 para mí como la deriva epigenética en ese sentido es esto, pibes más reactivos y con menos habilidades. ¿Me entendés? Que eso sí se puede ir modificando en ese sentido sin modificar la línea genética en particular, digamos, sin una mutación, por así decirlo. Claro. Bien. Lo digo por esto que decías vos de poder verlo en uno. Digo, hoy lo vemos en los pibes, lo veamos para hacernos cargo también de que eso es algo que tenemos que intervenir. Porque si estamos así... Claro, tenemos que empezar por nosotros. Y sí. Por supuesto, por supuesto. Y en esto también me gustaría como saber conceptos básicos, no sé si entran dentro de esta conversación, pero de qué es el TDAH, qué es la esquizofrenia, qué es la bipolaridad, cómo se conceptualiza eso, cómo te diagnostican, sos esto, o sos autista, o sos como, digamos, cómo llegamos a ese lugar. Los diagnósticos en salud mental son clínicos, que se llaman. ¿Sí? Es decir, no hay estudios que yo te pueda hacer un análisis de sangre, una placa, lo que fuera, y confirmar cierto diagnóstico. Son clínicos porque tienen que ver justamente con la constitución y con lo que emerge, ¿sí?, de todas las partes que nosotros estudiamos. Bien,
biopsicosocial, digo, esa cosa, ese ser que emerge ahí, lo separamos y lo vamos abordando desde donde lo podemos ver, ¿viste? Los diagnósticos clínicos tienen que ver con esto, con patrones de la persona en relación a, que configuran ciertas categorías, digamos. Esas categorías tienen que ver con que funcionamos haciendo categorías, ¿sí? Es decir, los diagnósticos no están mal, son necesarios, porque primero nos ayudan a ordenar nosotros que estamos viendo, y después nos ayudan a comunicar que estamos viendo, a que todos tengamos un mismo lenguaje para ver qué podemos hacer, ¿viste? Entonces esos diagnósticos que uno va haciendo tienen que ver con qué propuestas vamos a hacer, ¿viste? Por ejemplo, dijiste TDAH y autismo. Por ejemplo, los pibes autistas, en generalizaciones y a grandes rasgos, ¿no? Pero por ahí hay mayor rigidez en cuanto a su rutina, a qué cosas hay que hacer, a espacios nuevos, prefieren lo conocido, lo más regulado, etc. En ese sentido, funciona mucho por ahí anticipar qué va a pasar. ¿Viste? Cosa de ponerle, hoy vamos a ir al dentista. Por ahí hay algunos pibes con los que hay que trabajar, el dentista, en el sentido de qué va a pasar ahí, qué le van a ver, qué aparatos puede haber, qué sonidos, ¿viste? Y vos como que preparás a ese pibe para que pueda ir, ¿bien? Ahora, un pibe TDAH con ¿cómo te puedo decir? La manija constante, digamos, ¿viste? Si vos le anticipás, por ejemplo, que mañana tiene que ir al dentista, por ahí se pasa todo el día de hoy así, porque hasta que no vaya al dentista, ¿me entendés? Que es la situación que en su cabeza está dominando sus funciones, digamos, por ahí no puede salir. Y es ansiedad, y es, ¿viste? En ese sentido el diagnóstico funciona. Tómalo vos. No sé si te pasa. Sí. En ese sentido el diagnóstico funciona para que hablemos, como te digo, ese mismo idioma y podamos también, ¿cómo te puedo decir? Tener medianamente una forma de aproximarnos a eso que nosotros estamos viendo. Si no lo hacemos, daría todo lo mismo, digamos. ¿Bien? Y hoy por hoy no hay como un sobrediagnóstico de Asperger, de TDAH. Te doy el ejemplo de, no sé, hay una persona muy introvertida o algo así, ahí nomás tiene, o es callada, solamente le gusta escuchar, es como, no, bueno, tiene Asperger. O, no sé, es muy ansiosa por X motivo, no, tiene TDAH. Sobrediagnóstico. Claro, como que hoy yo lo veo eso como que, no sé si es la palabra sobrediagnóstico, pero como que hoy te catalogan con esas, por general, con esas dos patologías. Sí. Hay muchos más diagnósticos que antes, eso es verdad. Puede influir un poco esto contextual y epigenético que les decía. Influye también que estamos puesto el ojo, ¿viste? Entonces va a aumentar la cantidad de diagnósticos. Sí. Si hoy estamos más finos en encontrar algunas cosas, vamos a empezar a aumentar la cantidad de gente que tenga esos rasgos, digamos. Después esto, como dentro de estos puntos clínicos, como te digo, que uno va evaluando y que van sumando, si se quiere, a configurar estos diagnósticos, no dejan de ser ciertos rasgos, características, particularidades, etcétera, que pueden estar en menor medida. A mí me pasa mucho esto, por ejemplo, a ver si lo podemos dar a este lugar de conversación con la astrología. Alguien que no sabe nada de astrología, pero ya ve que en las redes sociales está mucho. Lo único que sabe es su sol, pero ni siquiera sabe que es su sol el que esté ahí. Entonces él dice, yo soy Tauro. Y dice, pero yo no soy terco, pero yo no me guío por el placer, pero yo no me gusta comer mucho, pero... Y claro, sabe lo más básico de Tauro. Entonces se siente juzgado, no identificado, por tanto rechaza esa idea, pero en realidad si vos sabes un poquito más de la astrología, podés percibir en él un montón de rasgos que son taurinos, pero que no necesariamente están mal ni bien, simplemente uno ya lo percibe porque sabe, en esencia, por ejemplo, vos sabés que
digamos, sabiendo mucho astrología, vos sabés que hay una espiral de conciencia de la energía más densa, más sutil, y sabés que Tauro puede ser la prostituta en su esencia, donde está disfrutando de todos los placeres habidos y por haber del mundo material, y el Buda, que es el que se ha desapegado de todos los placeres, pero no deja de ser la misma energía que es el contacto en más distancia o en más contacto con el placer, pero es lo mismo, porque lo que percibe Buda es que siendo un rey, hijo de un rey, teniendo todo el dinero y la fortuna y toda la comida, todo lo que quisiera, se desapega de eso, pero porque lo tuvo y lo pudo tener y decir, che, esto no me está haciendo feliz, voy a ir a buscar esta cosa más sutil, desde ahí, claro. Y después vuelve, ¿no? Y después la mesura, que es de vuelta como este punto al que estamos, parece como que esto que es la idea y la intención del conversatorio UMA, de que cuando yo rechazo algo, a mí cuando la primera vez que me hago el formulario de TDAH me sentí juzgada como, che, tengo una enfermedad. Y después cuando se continué hablando en este momento fue como, che, tengo una tendencia TDAHosa, como puede ser que otro tenga una tendencia Asperger, como puede ser que otro tenga una tendencia autista, y me puedo reír porque no me está juzgando quien yo creo que sabe más. Me está simplemente haciendo ver que tengo ciertas cualidades y características en mi genética, personalidad, identidad, comportamiento, y que por supuesto las puedo, mientras más conozca, las acepte, las puedo modificar, pero mientras no las pueda ver y tengan como esa tendencia a no querer verlo porque me asusta una etiqueta, que la etiqueta es como el ego, no es como lo primero que no quiere abrirse, que después una vez que se abre es como, bueno, no, que por ahí eso creo que es lo que falla es como que hay una distancia entre lo que sabemos la sociedad y la ciencia, como los científicos, los médicos, los científicos, como que diagnostican y no se toman tan en serio lo que está pasando o tan grave como se puede tomar una persona que no ha estudiado eso, que no tiene ni idea y que lo ve como algo problemático, porque tiene el lenguaje social popular nada más de ese tema, y que en la medida en que seamos cada vez más los que podemos saber esa información, menos nos sentimos como atacados o identificados, sino que empezamos a decir, mira, acá hubo un rasgo, acá hubo una actitud. Pasa que se juntan ahí las dos cuestiones, como esto del ego que decís vos y que no deja de ser como cierto duelo, si se quiere, de la identidad que uno creía tener o quiere tener. Pero después hay una cuestión que pasa también por esto de la educación y el compartir y esta desconexión social que hay, que es el uso peyorativo de los diagnósticos en salud mental. Ahí va. Sí. Que por eso también puede tener que ver, por ahí tiene que ver a veces con actualización simplemente, pero también el uso de las cosas. Por ejemplo, el retraso mental era una categoría diagnóstica del DSM, pero después retrasado, ¿me entendés? Y lo usás hasta como un insulto. Entonces después, desde lo formal, si se quiere, uno ya tiene que salirse de ahí. Oligofrénico era antes, también pasó a ser un insulto. Down, ¿me entendés? Y se utilizan categorías diagnósticas con una intención, con malicia, si se quiere. Que bueno, que me parece responde un poco también a esto de la educación y el compartir y demás, que es un poco donde hay que volver, porque es un efecto como de los dos lados que invitan a la separación y a la segregación, ¿viste? Como uno se siente juzgado, pero es juzgado realmente, no es que no. ¿Sí? Entonces se retrae y el otro que juzga, digamos, está bien que se retraiga, el otro, ¿me entendés? Entonces, esos espacios de conexión, digamos, desde la educación y el conocer y el saber, por eso en un punto está bueno como esa información, y desde el acompañamiento también en ese sentido. ¿Sí? Si yo voy a dar un diagnóstico, ¿con qué fin es? Y explicando un poco esto. ¿Sí? Que para mí no son enfermedades en ese sentido, entendidas como algo que entra o modifica tu cuerpo de alguna forma, ya sea, entra exógeno o endógeno, algo que cambia tu cuerpo, que te lo rompe, que te lo... ¿sí? Si bien justo tiraste un diagnóstico que es la esquizofrenia, en donde eso pasa y es algo necesario en general,
defecto que le llaman, viste que también está medio peyorativo el uso, el nombre, pero sí en la esquizofrenia es una condición en donde la personalidad va cambiando, ¿sí? Y esos cambios que quedan tienen mayor o menor objetividad, ¿sí? En el sentido de que esquizofrenias muy graves, hay personas que pueden quedar sin hablar, sentadas en una silla y ahí, ¿sí? Y personas que nada, que por ahí tienen como una sensación de que algo cambió, de que ya no es lo mismo, pero que pueden seguir funcionando, ¿viste? Están en el mismo espectro de la esquizofrenia, esto que decías vos de Buda y la búsqueda de placer, están en el mismo espectro, ¿sí? Pero cada uno conserva su individualidad en el sentido de que lo su expresa, subjetividad, claro, es de ¿viste? una forma. Su persona y su forma. Lo mismo pasa en los otros espectros. Para mí tiene que ver un poco lo que decía el multi con cómo lo usamos. Como que yo siento que a veces es como, bueno, sirve esto, como me pasaba mucho, como sirve el certificado de discapacidad para acceder a tal lugar, sirve el certificado de discapacidad para acceder a tal otro. Entonces de repente dar el certificado de discapacidad, o sea, y tener a alguien o ser discapacitado y tener esa connotación te sirve para ser funcional a un sistema que te pide ese certificado para darte una agilidad que si no, no te la daría. Digo, como empezamos a entrar en este juego del negocio o del poder, Sí. que Beneficio. Ah, el beneficio. el beneficio. Sí, y como el aprendizaje de qué hacer con cada cosa también, en el sentido de, viste que vos dijiste recién, Enana, de ser discapacitado y tener una condición. Para mí es al revés, ¿me entendés? Yo no tengo TDAH, yo funciono, soy así, ¿me entendés? Es mi condición, ¿sí? Lo digo primero porque me hago cargo en un sentido Eso. de lo que me pasa, de lo que me ha pasado, etcétera, en mi historia. Y también me hago cargo como para ver la otra parte de esas condiciones que desde la medicina occidental no se ven. Todo es trastorno, pero pueden haber cualidades fantásticas, habilidades tremendas en esas condiciones y en esos espectros, ¿sí? Que pasan por alto porque estamos en esta cuestión de que tiene TDAH, entonces hay algo que tenemos que curar, ¿viste? Tiene TH se puede sacar y no es claro. Esto No, es invitarlo y que nos conozcamos y ver total. cómo podemos funcionar. Total, ¿Me entendés? me encanta. Y después esto, yo no soy discapacitado, yo tengo una discapacidad porque en realidad la discapacidad es un efecto social hacia la persona, no de la persona intrínseca, ¿sí? Una persona no es discapacitada. Una persona no tiene las capacidades que nosotros hemos dicho que todas las personas tienen que tener, por convención y autoritarismo, digamos, ¿sí? Entonces, la sociedad discapacita, digamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque justamente es la comunidad la que tiene que empezar a hacerse cargo de esas cosas. Hoy necesitas un certificado de discapacidad para que, sea cual sea quien intervenga con tu condición, digamos, lo haga como lo tenga que hacer. Es una locura, digamos. O sea, para que una obra social, por ejemplo, te cubra todas las prestaciones que tenés que tener. Bien, necesitas un título de nuevo, usado de una forma que estaría bueno mejorarla, y cuando es una cuestión que debería estar en la base de la comunidad, digamos, que es la salud de los pibes, las pibas y los adolescentes, ¿me entendés? Entonces vas a esa burocracia y vas también a la burocracia desde la cual se ha aprendido el ejercicio de la medicina, ¿sí? Me pasa de ver pibes con ciertas condiciones, con mayor o menor impacto de esa condición en su día a día, pero que por ahí hacen 4 o 5 terapias por día y no hacen ejercicio físico, no tienen un deporte, no hacen un hobby, ¿entendés? Es al revés. Nosotros tenemos que sentar primero una base comunitaria
Y arriba de esa base va la terapéutica, ¿sí? Por supuesto, hoy no hay muchas opciones de esa base, porque los clubes los han reventado, la preparación de los docentes de los clubes es limitada en ese sentido también, entonces pibes neurodivergentes o con ciertas condiciones son disruptivos, y no disruptivos porque ellos lo sean, ponele que sí, pero la cuestión es que el entorno no está preparado para esa disrupción. Que esa disrupción se llama así, pero de repente un pibe que, no sé, no te escucha y está dando vuelta para allá. O un pibe que por ahí se enoja y bueno, pinta la agresión, como es el enojo, digamos. No es que el pibe es malo o está enojado, hay que ayudarlo a entender eso, ¿me entendés? Y no estamos preparados. Entonces, ¿qué se hace? Che, que vaya al psiquiatra porque este pibe a los 12 años es un delincuente. Pará, ¿no? ¿Me entendés? Esa es como la base, digamos. Me encanta. Cuando estamos hablando de la parte social, a las bases que tienen que haber. Hay un porcentaje mayor de, o sea, van más mujeres entonces a clínica que hombres. En esto de hombres sensibles, hay una dificultad para el hombre para conectarse con esa Sí. reflexión, poder hablar de eso y ponerlo en palabras y demás. Hay mayor dificultad un poco en el hombre, sí. La sobrecarga ahí un poco en el hombre, bueno, es un poco parecido en ese sentido porque la dinámica es un poco la misma, o sea, es indiferente al género, digamos, en cuanto, como decías vos hoy, todos estamos fundidos, digamos. Claro. ¿Sí? Marqué más lo de las pibas porque, ojo, no tengo números, digamos, es una sensación mía tal vez, puede haber un sesgo más emocional si se quiere, porque es algo que a mí me está convocando mucho, esta cuestión de las madres, ¿me entendés? Como muy solas, con muy poca información, con intervenciones desde estos lados sociales que flaquean un montón, ¿viste? Sumado por supuesto a la, ¿cómo te puedo decir? A esta concepción que es social, digamos, de que de esta individualización en las madres de responsabilidades que son comunitarias, ¿viste? Entonces, nada, tenés problemas legales con el padre del pibe o la piba y eso es un bardo y estás re sola y por ahí como que queda medio estancado, si no hay respuesta del otro lado, ¿cómo te las arreglás? Y vas a la escuela y tu pibe es medio inquietino, molesta y ya, viste, hágase cargo señora y empiezan a quedar como en ese lugar como de ¿para dónde voy? ¿Me entendés? Como quién me Pero sin embargo la mujer va más a preguntar, a pedir ayuda, sí. No sabemos, digamos. Hablábamos en un momento de que habían como dos actitudes que no sé si justo lo veías en pacientes hombres, pero como que era que era también medio peligroso y de la emoción, de la segunda emoción que puede ser como emoción secundaria, perdón, y el enojo y externalizar e internalizar, cómo era esto de que por ahí es más fácil ver a alguien que grita o que... Sí, eso en un punto es constitutivo, digamos, tipo de personalidad. Hay personas más externalizadoras y personas más internalizadoras, pero después hay una construcción social también en ese sentido, en donde al hombre se le permite la externalización de esto de la agresión, del enojo, ¿sí? Y a la mujer no. Así como a la mujer se le permite más esa sensibilidad que tiene que ver con la angustia, la tristeza y lo que te lleva para adentro, y no tanto la agresión. Y al hombre, perdón, como que no se le permite tanto internalizar. Claro, esta cuestión, que ahí no es internalizar, sino es una cuestión de la disposición del cuerpo efecto de la emoción que está sintiendo, ¿sí? Las emociones tienen sus funciones en ese sentido y hay algunas emociones que nos tiran para afuera, no sé, estamos alegres, ¿no? Medio eufóricos, vamos, buscamos,
Y cuando estamos un poquito más, si se quiere, tristes o angustiados o medios incómodos, mismo la vergüenza, tendés a retraerte. Esa tendencia a retraerte tiene que ver también un poco con el compartir eso que te está pasando ahí. Es muy difícil hablar cuando uno tiene vergüenza, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si a partir de esas emociones que te llevan a retraerte o a ir para adentro, aparece el enojo, que tiene que ver con los hábitos, digamos, y tiene que ver también con el contexto, ¿sí? El enojo es una emoción que tu disposición del cuerpo va para afuera, ¿sí? Es ir en contra del estímulo que te está causando esa sensación aversiva, ¿sí? Me hiciste un comentario enfrente de la gente, a mí me dio vergüenza, ¿sí? Pero yo no puedo expresar mi vergüenza enfrente de la gente, y a partir de mi vergüenza yo no puedo decirte a vos, che, loco, mi vergüenza. Puedo, digo, pero con cierto entrenamiento y con una disposición contextual a que yo pueda hacerlo, ¿sí? Que queda más acorde, digamos, a lo que es que yo me enoje con vos, o te puteo, me vaya, o, ¿me entendés? Es una disposición ahí de la emoción para resolver ese estímulo, digamos, que nos generó esa emoción, esa sensación. Bien. Digo. De pronto no puedes. No, pero como que está bueno saber eso, ¿viste? Porque por ahí, dentro de esta regla que tenemos, de la expresión y demás, nos perdemos justamente de cosas que van a pasar, que son esperables, que están bien, y nos ponemos a esperar situaciones que no van a suceder. Cuando uno está enojado, piensen los que estén escuchando, vos, digo, ¿qué haces cuando estás enojado? Y pinta la agresión. Sí. ¿Sí? Ya sea para adentro o para afuera, es una emoción agresiva en ese sentido. Esa agresión tiene que ver con resolver la situación ahí puntual, ¿bien? Y esa agresión muchas veces va desde un plano no voluntario, ¿sí? La expresión emocional ahí en niveles muy fuertes de emoción son preconscientes, le llaman un vieja, ¿cómo se llama? Ponty, un francés. Me gusta esa palabra que usa él, es preconsciente, y esa conceptualización de él del cuerpo como energía dispuesta a una interacción con su ambiente, ¿sí? Si uno lo piensa así, es eso, estamos en constante interacción, hay movimientos energéticos en respuesta a, y hay procesos que son conscientes, es decir, que podemos percibir qué está pasando, darle una representación, usar nuestras funciones de comparación, de qué queremos hacer, de qué nos pasa, y hay procesos que no, que van de antes, ¿sí? Ejemplo básico, si acá de repente nos ladra un choco, todos nos vamos a asustar, pero no llegó nuestra información a nuestra corteza y nosotros dijimos, acaba de ladrar un perro, giramos la cabeza. No, saltaste, ¿entendés? Claro. Sí, te entiendo. Esos procesos son justamente emocionales o reactivos. Entonces, no sé, se enoja un pibe y le dice puta a la maestra. Y sí, ¿me entendés? Sí, le salió primero que le vino. Y es que va a ir en contra tuyo, digamos, ¿me entendés? Y todo lo que No te vos lo le tomes digas va a personal. ser usado en tu contra, ¿me entendés? Pero no es porque el pibe te odie, es porque es su función en ese momento, ¿me entendés? Bien. Lo digo porque seguimos todavía con la estupidez de las malas palabras, ¿me entendés? O los primero, si una persona se enoja, es esperable que reaccione con cierta agresión. Por supuesto, esas reacciones a las emociones se entrenan. Por eso te decía, viste, esto de las terapias orientadas a... No es que me enojé, soy agresivo y está todo bien. No. ¿Me entendés? Digo, es esperable la agresión. Justamente, reconocerlo nos va a llevar a intervenir en edades tempranas de habilidades emocionales para prevenir personas con reacciones agresivas a las emociones. Claro, de adultos. ¿Me entendés? Si vos a los 5 años, sí, che, alguien haga algo con este pibe que va a ser a los 12 un delincuente, lo cagaste. ¿Me entendés? Porque el entorno va a ubicar a esa persona en ese lugar, ¿sí? Entonces ya va a haber un sesgo del entorno
para con esa persona. Y esa persona está construyendo su identidad. Y la identidad de uno no se construye porque sí, o se va construyendo en relación a las respuestas que vamos recibiendo, ¿sí? Y la identidad es en conjunto, ¿sí? No existe sujeto sin un otro. Es básicamente así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas y, nada, y empezar a, como te digo, a estudiar de esto, a estudiar en el sentido de... Poder verlo. Total. Dejar bueno, que nos asuste un poquito, tal vez poder verlo. Es que te vas a asustar, te vas a frustrar, te vas a recalentar y te van a dar ganas. Es parte de la experiencia, todas esas emociones. ¿Sí? Sin embargo, es lo que hemos elegido. Digo, desde la cuestión profesional. ¿Qué crees, Chipi, para cerrar, que puede dar a ser un concepto hoy de sanar? ¿Qué significa para vos sanar? Si fuese como algo que podemos como tratar de percibir o de conectarnos con eso, ¿qué es para vos sanar? ¿Qué es? Yo pienso que tiene que ver con la experiencia en sí misma y con compartir esa experiencia, digamos. Eso, planteándola más como un camino, digamos, no como un destino. Me encanta. Como la experiencia de que la ansiedad deje de ser como una confrontación o algo que está atacándome y que sea mi amiga y compartir con ella también. Total. Como la experiencia de... Sí, sí. Esto de... Eso, de darle lugar a la experiencia en sí, que es parte nuestra y por ahí la tratamos como si no fuese. Y la experiencia tiene que ser compartida, sí o sí, digamos. Es medio imperativo, pero digo, la cuestión, si vos pensás, por ejemplo, si uno habla de esto de su identidad, ¿sí? La identidad no es más que una construcción verbal, si se quiere, que vos haces a partir más o menos de tu historia. Sin un otro, vos no podrías tener las palabras para expresar verbalmente quién son. Entonces ya, de base, no existe el individualismo en ese sentido, ¿sí? No puede haber una construcción tuya sin un otro y sin otros que te permitan esa construcción. Es decir, yo me construyo a mí mismo porque tengo con quién diferenciarme en un mundo. ¿Sí? Y me construyo a partir justamente de la comunión con el otro, de la misma expresión de lo que estamos hablando. ¿Sí? Es decir, mi identidad va a estar construida a partir de ustedes y demás, y a partir de lo que socialmente construimos de qué identidades pueden haber en un punto. Sí. ¿Sí? No sé cómo llegué a esto. ¿Y qué es? Cierto, datos. No sé, llegó como que era sanar, Eso, sanar. Claro. Como ese proceso, ¿entender? Sí, de ¿Viste? que que la experiencia compartirla y compartirla, que si no, no somos con uno, no somos sin un otro. Y después te quería preguntar como, ¿qué es lo que crees que necesitamos más como sociedad y como personas y crees que lo que necesitamos menos? ¿Qué necesitamos más? Como todos estos proyectos en los que tu cabeza ha estado desde que por lo menos estás viviendo acá y podemos compartir eso. Creo que es importante contarlo y que esté el Multi también, que ha sido alguien con el que hemos compartido la experiencia de lo que es, por ejemplo, la escalada o el deporte como una base, o estos proyectos interdisciplinarios, por ejemplo, que por ahí necesitamos más como sociedad. O no sé si tenés otras ideas, y que necesitamos menos. Yo creo que necesitamos más. Pasa que. ¿Cómo se puede poner el nombre? ¿Qué necesitamos más? Y en un punto necesitamos más consideración
persona y necesitamos menos reglas y menos, ¿cómo por así decirlo? Menos avance y evolución de esta, viste, que tiene que ver con hay que hacer más, viste, hay que crear más, hay que, para mí es un poco para atrás, digamos, en el sentido de es medio loco, estos días como que venía flayando, como que desde chiquito, viste, mirar películas y cosas, y como que se veía en un momento como la evolución de la sociedad, ¿no? Y los autos voladores, y viajábamos en el espacio, qué sé yo, y de repente las películas terminaron en desierto todo quemado, apocalipsis, como ejercicio, y me puse a pensar, digo, desde esta cuestión futurista, si bien es una cuestión ya formada por la historia, digamos, ¿cómo imaginarían algo evolucionado de eso? ¿No? Que para jugar, digamos, como que, ¿viste? ¿No? ¿Quién más habría? Ya están los extraterrestres, hay autos que hacen de todo, volamos para... Claro, para mí todavía ¿no? hay como, Sí, sí. me siento como más identificada con Martel, con esta cineasta argentina que propone más como hacernos consciente de que esas películas y esas historias están creando la realidad y que esa gente que hizo esas pelis nos quieren hacer un futuro. Claro. Entonces, ¿qué peli queremos crear nosotros? Y yo imagino esto como la acrobacia en el ser humano como una cualidad que me parecería hermosa poder ver en los seres, como ser más como corporalmente poder sabernos y conocernos más y sentir las magias que nos da nuestro propio encuentro con nuestro cuerpo y nuestra respiración y nuestras fuerzas. Creo que la acrobacia, el bosque, como me imagino como algo mucho más en esto, como comprendiendo que hay otros que son también las plantas, que es también la tierra, que es también un animal. El sol, la lluvia. Claro, que Pues es eres muy momia del agua, precioso, ahora. que no me interesa la nave. Viste, como que la Claro, nave soy pero- yo viajando con mi capacidad Sí. de meditar, pero no Total. la nave plástica. Bueno, ahí justamente iba, yo comparto eso con vos, como que no es más, No, es parar, vámonos para atrás. ¿Entendés? Estás hablando de culturas hasta claro, precolombinas acá, en el claro. sentido, viste, de más prehistóricas, o como le quieras decir. Ahí hay que volver a esto, a la tierra, y que eso implica el otro también, ¿no? Compartir esto. Claro, que ahí es estamos donde viviendo. está mi encuentro con la felicidad, que no significa que todos tengan que ir ahí. Digo, Seguro. cuando yo me encuentro con la felicidad, con el decir, wow, acá quiero enraizar, esa sensación de acá sí quiero enraizar, son ese tipo de ambientes, en donde hay naturaleza, en donde hay... En la compra de un objeto material como una tecnología no tengo más que una satisfacción Efímero.